Thank you. It's so wonderful to be back Oh, with es you. tan maravilloso estar de vuelta aquí otra vez. This is such a wonderful church. Esta es una iglesia maravillosa. And I'm just so impressed and so grateful Y yo estoy tan impresionada y tan agradecida for the privilege of being here por el tonight. privilegio de poder estar aquí esta noche. It's a great honor for me. Para mí esto es un gran honor. And I pray that the Spirit of the Lord will use me Y yo oro para que el Espíritu del Señor me utilice a mí, to bring something to you tonight para traerles algo a ustedes aquí en esta noche, that you will carry in your hearts forever. que los lleven dentro de vuestros corazones para siempre. You know, I have a standard in bringing the word. Ustedes saben que yo tengo una cantidad, una modalidad para traer la palabra. My standard is this, Y mi modalidad es esta, that it not only brings fruit in your life, de que no solamente trae fruto en tu vida, but that the fruit will remain to that day. pero el fruto va a permanecer hasta aquel día. John said in the Gospel of John Juan dijo en el Evangelio de Juan that the Father is glorified when we bring forth fruit that will remain. de que el Padre es glorificado cuando nosotros traemos fruto que permanece. Lots of times the seed falls on the ground and it withers away. Muchas veces la simiente cae sobre la tierra, pero se seca. My prayer is that it will not wither away, Oh, mi oración es que no se seque esta but simiente, it will bring forth fruit Pero that que- will continue. pero que traiga fruto para que permanezca y continúe. That's the only way my life will really glorify God. Esta es la única forma que mi vida realmente va a glorificar a Dios. And so now we're going to pray Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al that Señor. this will come to pass. Y esto sucederá. Holy Spirit, you know the desire of my heart. Oh Santo Espíritu, tú conoces el deseo de mi corazón. I utterly depend on you. Yo dependo enteramente de ti. There is nothing in my flesh No hay nada en mi carne that can bring a blessing to the people. que pueda traer una bendición a tu pueblo. Holy Spirit, you are the teacher. Oh Santo Espíritu, tú eres el maestro. You are the creative one. Tú eres el creado. You are the one that brings anointing. Tú eres el que trae la unción. We call upon you tonight Clamamos a ti en esta noche, to not only anoint the word que no solamente unjas la palabra and to cause it to go forth in power, y hagas que vaya con poder, but to confirm the word with signs and wonders. pero que tu palabra sea confirmada con señales y milagros, That the faith of the people will not be in enticing words of man's wisdom, para que la fe del pueblo no esté basada en doctrinas de hombres, but in demonstration and power of the Holy sino en Ghost. la demostración del poder y del Espíritu Santo. We call upon you, Holy Spirit, Clamamos a ti, oh Santo Espíritu, to release the word into our hearts. para que tú sueltes esta palabra dentro de nuestros And corazones. we ask it humbly in the name of our Te lo mighty pedimos Jesus. humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. I know that you are a praying church. Yo sé que ustedes son una iglesia que ora. I know that you spend much time in prayer. Yo sé que ustedes pasan mucho tiempo en oración. And tonight we're going to talk about that very thing. Y esta noche vamos a hablar exactamente de ese tema. There are wonderful things that come to us Hay cosas maravillosas que vienen a nosotros when we have a life habit of prayer. cuando nosotros tenemos el hábito de vivir una vida de oración. There are things that we will get no other way. Hay cosas que no vamos a recibir ni obtener de otra forma. God has made a provision for us to obtain certain Dios things. ha hecho una provisión para que nosotros podamos obtener ciertas cosas. And we obtain it through consistent prayer Y life. las obtenemos a través de una vida de oración consistente. And if we try to take a shortcut Y si tratamos de tomar un atajo and get it some other way, y obtenerla de alguna otra manera, we never will. nunca lo vamos a obtener. Some things
things only come through prayer. Algunas cosas solamente provienen por parte de la oración. And some things only come through regular, consistent Y prayer. algunas cosas solamente podemos recibirlas a través de la oración regular y consistente. And I'm going to talk about a few of those wonderful things. Y yo voy a hablar acerca de algunas de estas formas maravillosas. If we're going to have power with God, Si vamos a tener poder con Dios, we must have a solid prayer life. debemos tener una vida de oración sólida. Even Jesus had to steal away from the crowd. Aún Jesús tenía que apartarse de las multitudes. And he would leave the multitudes to go off alone and pray. Y él, dejando las multitudes, se iba a solas allí al monte a orar. Most of us wouldn't leave a big multitude to go up in the upper room and make them wait while we pray. La mayoría de nosotros no dejaríamos a la multitud para ir al aposento alto y orar. But the Lord Jesus knew that the anointing was precious. Pero el Señor Jesucristo sabía que la unción era preciosa. And that if you don't keep yourself wet with prayer, you lose that Y si anointing. tú no te mantienes mojado a través de la saturación de la oración, tu vida será vacía. Abraham arose early and went out to his altar of stones. Abraham se levantaba tempranito a la mañana y se iba a su altar de piedras. His son Isaac got that habit from his father. Su hijo Isaac aprendió eso de su padre como ejemplo. Would go walking in the fields seeking God. Cuando Isaac salía al campo e iba para buscar a Dios. Habakkuk went to his watchtower and prayed. Habacuc subió a su torre del vigía y comenzó a orar allí. And Daniel went to his window and prayed towards Jerusalem 3 times a Y day. Daniel se iba frente a su ventana y abriendo la ventana oraba hacia la ciudad de Jerusalén 3 veces al día. 3 times. 3 veces. He was a busy minister of the Babylonian Él government. era un ministro muy ocupado en el imperio de Babilonia. But he arranged his life to pray 3 times a Pero day. él arregló su vida de tal manera que eso 3 veces de oración que él hacía diariamente era sagrado. David was a soldier and a king. David era un soldado y era un rey. And he arranged his life also. Y él también acomodaba su vida. We hear him saying in the Psalms, Lo oímos decirlo en los salmos. evening, morning, and noon will I cry aloud to my God. Noche, mañana y tarde yo clamaré a mi Dios. Daily prayer is the key to most of the things we long for in La Christ. oración diaria es la clave para la mayoría de las cosas que anhelamos. And the first thing we're going to talk, number 1, Y la primera cosa que vamos a hablar, número 1, the daily prayer habit is the key to becoming more like Jesus. es el hábito de orar diariamente. Entonces nosotros vamos a llegar a ser más como Jesús. We're not changed by reading the Word. No somos cambiados por leer la palabra. We're not changed by our church services. No somos cambiados por asistir a nuestros cultos de la The iglesia. Bible is clear about what affects us internally. Pero la Biblia es clara diciéndonos qué es lo que nos afecta internamente. We're changed by His presence shining into our hearts. Somos transformados por su presencia brillando dentro de nuestros corazones. Paul said we all with open face Pablo dice que con la cara descubierta behold as in a glass miramos como en un espejo the glory of the Lord la gloria del Señor and are changed into that same image y somos transformados a esa misma imagen from glory to glory de by gloria en by gloria the Spirit of por el God. Espíritu de Dios. And as we abide in the presence of Y the Lord, cuando habitamos en la presencia del Señor, we begin to be conformed to that same likeness of Jesus. comenzamos a ser conformados a esa misma semejanza de Jesús. I was doing a word study for a new book on being conformed to Christ. Yo he estado haciendo una investigación de palabras para un nuevo libro que estoy escribiendo, Ser conformados a su imagen. I discovered that that word comes from 3
Greek words. Y yo descubrí que esa palabra proviene de 3 palabras griegas. And you have to take them together to get the meaning of conform. Y tú tienes que juntar esas 3 palabras para obtener el significado. And here's what it means. Y esto es lo que significa. To become like Jesus, Para ser como Jesús, all the while you are joined to him in the Spirit, mientras estás unido a Él en el Espíritu, so that the change comes not from effort on your part, para que el cambio te venga a ti no por un esfuerzo de tu parte, but from his presence. His presence. sino por su presencia. But it's as if you begin to soak in his very glory. Al ser saturado de su misma gloria. It's as if we have a spirit and a soul that can absorb the glory of God. Es como teniendo un espíritu y un alma que está absorbiendo la gloria de Dios. We were made so that we have something in us called our spiritual being that absorbs God's glory. Nosotros hemos sido creados de tal manera que nuestro espíritu absorbe la gloria de Dios. As we wait in his presence, Al estar en su presencia, as we adore and worship him, mientras le adoramos allí y estamos delante de Él, his very life is being absorbed by some part of us. su verdadera vida es absorbida por una parte de nosotros. And we're being changed Y somos transformados to be more and more like him. para que seamos más y más como Él es. We know that God's glory can be absorbed. Sabemos que la gloria de Dios puede ser absorbida. Moses was up on the mount for 40 days and 40 nights. Moisés estuvo allí arriba del monte por 40 días y 40 noches. And he did not know when he came down the mountain Y él no sabía que cuando descendió de la montaña, that his face, his skin had absorbed God's glory. de que su rostro, su piel había absorbido la gloria de Dios. And he was shining. Y él brillaba. He didn't even know it. Él ni lo sabía que su It rostro was brillaba. so natural for him to absorb that glory. Era tan natural para él absorber la gloria de Dios. But it was his flesh that absorbed it. Pero era su carne la que la absorbía. And so it faded away after a while. Así que después de un tiempo se desvanecía. But God gave us a spiritual being. Pero Dios nos dio a nosotros un ser espiritual. And when our spirit absorbs the glory, it never fades Y cuando away. nuestro espíritu absorbe la gloria, nunca se desvanece. Remember Elisha. ¿Recuerdas a Elisha. Not Eliseo? Elijah, Elisha. Eliseo. He had the double portion of the Spirit. Él tenía la doble porción del espíritu, ¿recuerdan? He had much of the glory of the Lord. Él tenía mucho de la gloria del Señor. And he had such glory that his very bones soaked up that glory. Él tenía tanta gloria que sus huesos estaban impregnados de esa gloria. You know, the bones are the last things that will deteriorate in the body. Sabes que los huesos son la última parte del cuerpo que se va a deteriorar. And so all that glory just finally ended up in Elisha's bones. Así que esa gloria terminó por depositarse en los huesos de Eliseo. And in 2 Kings it tells us that Elisha was buried in a cave. Y en Segunda de Reyes nos dice cómo Eliseo estaba sepultado en una cueva allí. And that the Moabites invaded the land. Y los moabitas invadieron la tierra. And one day they were going to bury this other man. Y justamente un día llevaban a un difunto para sepultarlo. And they saw the Moabites descending on Y them. vieron a los moabitas que venían bajando de la montaña. And they didn't have time to take this man to his regular Y burying no tenían place. tiempo de llegar hasta la sepultura para enterrar a ese que había muerto. And hastily they threw him in the Y en todo el sepulchre. apuro allí de librarse de ese cadáver lo arrojaron dentro de la cueva. And it turned out to be the sepulchre where Elisha's Y era bones justamente la sepultura donde los huesos de Eliseo estaban enterrados. were. And they threw that man in there.
Y cuando arrojaron a ese cadáver allí dentro de la and cueva, the dead man jumped up y el hombre que estaba muerto pegó un salto and he went running from the y salió Moabites too. corriendo de los moabitas él también. There was enough glory in Elisha's bones Había suficiente gloria en los huesos de Eliseo that it raised a dead man. que levantó a un hombre muerto. You know, I was talking with a man that knows some Catholic priest in Rome. Yo estuve hablando con una persona que conoce a un sacerdote católico en Roma, Who were filled with the Holy que Spirit. fue lleno del Espíritu Santo. And because they had the Spirit, they had spiritual discernment. Y por tener el Espíritu Santo, él tenía discernimiento espiritual. And they told this man an amazing thing. Y ellos le contaron a este hombre algo muy asombroso. They said in the catacomb of Saint Cecilia down under the city of Rome, Allí en las catacumbas de la ciudad de Roma, allí abajo, en la tumba de Santa Cecilia, where many of the saints from the early church are buried. donde muchos de los creyentes de la primera era, del primer siglo, fueron sepultados allí. And their bones are resting in that certain Y catacomb. sus huesos descansan en esas catacumbas. Many of them were torn apart in the Colosseum by wild beasts. Muchos de ellos fueron despedazados en el Coliseo romano por las bestias salvajes. And history tells us they went to their death shouting and praising God. Y la historia nos dice que ellos esperaban la muerte con gritos de victoria y cantando. And they died under a tremendous anointing. Y ellos murieron bajo una tremenda unción. And that anointing stayed on their dead bodies. Y esa unción permaneció sobre esos huesos. And the priest said that at certain times there is a haze of glory in that catacomb. Y ese sacerdote dice que cuando él va a esa catacumba a ciertas horas del día, hay como una presencia allí en esos huesos. After 2,000 years. Después de 2000 años, But you know, it's always been there. sabes que siempre ha estado allí. But it takes the Spirit to discern the Spirit. Pero hace falta que el Espíritu lo tenga la persona para discernir esa presencia. And now they have some people that are spiritually alive going down there, and they said, the glory of God's in this place. Así que ahora tienen personas llenas del Espíritu Santo que descienden allí y detectan que la gloria de Dios está allí abajo en la catacumba. And you know, there was Peter in the book of Acts. Y usted sabe que estaba Pedro en el libro de los Hechos. In Acts 5:15, En Hechos 5:15, the word says that Peter walked down the street, la palabra dice que Pedro iba caminando por las calles and that his shadow overshadowed the people and healed y de them. que su sombra era suficiente contacto para que la gente se sanaran. But that word overshadow in the Greek is not overshadow. Pero esa palabra en el griego que dice su sombra o hacer sombra, no usa esa palabra. It says, and the glory haze overshadowed him. Y en el original dice que la gloria estaba haciéndole sombra. In other words, Peter was so full of the glory, En otras palabras, Pedro estaba tan lleno de la gloria, not the kind that you can see, but just the anointing. no de la clase que se puede ver, sino la unción. And when he walked by, that unction would overshadow people and they'd be Y healed. cuando él caminaba, esa gloria hacía sombra a la gente y la gente era sanada. He was full of the glory. His spirit had absorbed that Él glory. estaba lleno de la gloria porque su espíritu había absorbido esa gloria. And there was Paul. Y estaba Pablo. And the word said that he had such special miracles. Y la palabra de Dios dice que él tenía singulares milagros. That if you would take handkerchiefs or aprons, his body. Ellos llevaban pañuelos y sudarios que habían estado en contacto con el cuerpo del apóstol Pablo. That those articles of cloth would absorb the anointing. Y esas telas habían absorbido
la gloria que estaba en el apóstol Pablo. And you could go put them on sick people and they'd be healed. Y al ser colocados sobre enfermos y personas atadas eran sanados y librados. People, I want to tell you something. Hermanos y hermanas, quiero decirles algo. God does not want one Peter and one Paul. Dios no quiere tener un Pablo y un Pedro. He wants a generation of Peter and Paul. Él quiere tener una generación de Pedros y de Pablos. Aleluya. Aleluya. The anointing La unción is so precious. es tan preciosa, But we don't get it with money. We don't get it with pero no la silver and podemos gold. comprar con dinero. We get it from spending time with Jesus. Solamente la obtenemos por estar pasando tiempo con Jesús en There's su presencia. no price you can put on the anointing No hay precio que puedas poner sobre la unción, because it costs the blood of Jesus. porque costó la sangre de Jesús. The anointing oil of the priest in the Old Testament El aceite de la unción que se ponía sobre el sacerdote en el Antiguo Testamento is a type of the anointing of the Holy Spirit. es un tipo de la unción del Espíritu Santo. If you took the ingredients that went into that anointing oil Si tú tomas los ingredientes que iban en esa unción de aceite and tried to duplicate that oil y today tratabas de duplicar ese aceite en el día de hoy for about 1 liter, por una medida de 1 litro, it would cost between 30 and 40,000 pesos. te costaría a ti entre 30 a 40 mil pesos. So expensive. Tan costoso. And it's a picture of the oil of Christ, the Holy Y Spirit es upon un us. cuadro del aceite de la unción que está sobre Cristo, que es el Espíritu Santo. It's worth everything. Es tan valioso que vale todas las cosas. But it's ours free of charge if we will only spend time with the Pero Master. es gratuito para nosotros si tan solo pasamos tiempo a solas en su presencia. Every one of us can have a spirit so full of glory that we overshadow people and they're healed. Cada uno de nosotros podemos tener en nuestro espíritu esa gloria que hará sombra sobre los enfermos y serán sanos. And that's my goal. Y esta es mi meta. And that's what the Lord says He wants from the end time church. Y esto es lo que Dios dice que quiere de su iglesia de este tiempo final. He wants so much anointing on our lives. Él quiere tanta unción sobre nuestras vidas, That everywhere we go, things begin to happen. que donde quiera que vayamos las cosas comiencen a suceder. And that's the thing that comes only from spending time with Jesus. Y esto solamente viene pasando tiempo en la presencia de Jesús. Another place Paul saw the resurrection of the dead in a vision. En otro lugar, Pablo vio la resurrección de los muertos en una visión. He described it in 1 Corinthians 15:41. Él lo describe en 1 de Corintios 15:41. He said some of those saints that were coming forth were like the sun. Algunos de estos santos que se resucitan son como el sol. Some of the saints had the glory of the moon. Otros de estos santos tienen la gloria de la luna. Some saints had the glory of a star. Y otros santos tienen la gloria de las estrellas. And he said one star differs from another star Y una in estrella glory. es diferente de otra en gloria. And he said that's just the way the resurrection of the dead is going to be. Así es como va a ser la resurrección de los muertos. Some will be like the sun, they're so glorious. Algunos van a ser tan gloriosos que van a ser como el sol. Others will be like little tiny stars. Otros van a ser como pequeñas estrellas. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? How much time we spend with Jesus. ¿Cuánto tiempo has pasado en la presencia de Jesús? If we love Him and spend time with Him, Si le amamos y pasamos tiempo con Él, we'll remain in His presence. vamos a permanecer en su presencia And we will absorb His glory. y vamos a absorber su gloria. Number 2, Número 2.
Daily prayer is our laboratory where we learn the voice of La God. oración diaria es nuestro laboratorio donde aprendemos a oír la voz de Dios. Paul said there are many voices in the world. Pablo dice que hay muchas voces en el mundo. Prayer teaches us to know and recognize the Master's voice. La oración nos enseña a reconocer la voz del Maestro. But we must learn to listen Pero debemos aprender a escuchar and not always talk. y no hablar y hablar y hablar siempre. For every servant Para cada siervo that says, "Speak, Lord, thy servant hears," que dice, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. there are 10 of us that say, "Listen, Lord, your servant is speaking." Hay 10 de nosotros que le dicen, Señor, escucha, tu siervo te está hablando. For everyone Por cada uno that says, "I'm listening," que dice, Señor, yo estoy atento y te there are escucho. 10 of us that say, "Listen, Lord, I'm talking." Hay 10 que dicen, escúchame, Señor, a mí, yo te estoy hablando. So the Lord wants us to learn by listening for Him. Así que el Señor quiere que aprendamos por escucharle a Él. It's there that we have what the Bible calls have our ears open to the voice of God. Es allí lo que la Biblia dice, que el que tiene oídos para oír, oiga. The Bible says our ears have to be opened to His. La Biblia dice que nuestros oídos deben ser abiertos para escuchar. It means that we have to learn to discern when God is speaking. Significa que debemos aprender a discernir cuando Dios nos habla. How does God speak to us? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Well, God is a spirit, Dios es espíritu and He speaks to our spirit. y Él habla a nuestro espíritu. In the book of Job, En el libro de Job it says there is a spirit that is in man, hay un espíritu que está en el hombre and the Spirit of God y el espíritu de Dios gives him inspiration. le da a él la inspiración, But it means the Spirit breathes into our spirit. que significa que el espíritu sopla sobre nuestro espíritu. And when God communicates with you, Y cuando Dios se comunica contigo, He will communicate first to your spirit. Él primero se va a comunicar con tu espíritu. And your spirit will relay the message to your intellect. Y tu espíritu va a transmitir ese mensaje a tu intelecto. But God's Spirit speaks to our spirit. Pero el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. And God has to speak to the Spirit. Y Dios tiene que hablar al espíritu. Because Paul said the natural mind Porque Pablo dijo que la mente natural cannot receive anything from the Spirit. no puede recibir nada del espíritu. But spiritual things must be spiritually discerned. Pero las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Now this creates a great problem for God to communicate with His Y children. por esta causa esto crea un gran problema para que Dios se comunique con sus hijos. Because we have a carnal mind Porque tenemos una mente carnal or the natural mind o la mente natural. that Paul said is the enemy of God. Y Pablo dice que este es el enemigo de Dios. And that's because our old natural mind blocks the voice of Y es God. porque nuestra mente natural bloquea la voz de Dios. Until this mind is trained by God Hasta que esta mente es entrenada por Dios. to recognize and discern His speaking. Para reconocer y discernir cuando Él habla. And we're going to look at this in the book of Job. Miremos esto en el libro de Job. And this is the first illustration that I've done. Y esta es la primera ilustración que yo hice. In Job 33, we're going to read verses 14 through 16. En Job 33 vamos a leer versos 13, Job 33, verse 14 versos 14 through 16. al 16. For God speaks once, yes, twice, but man perceives it not.
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, God pero is- el hombre no entiende. God is speaking, Dios está hablando, but we don't perceive pero it. nosotros no lo entendemos. Our spirit is in our belly according to John 7. Nuestro espíritu, conforme a Juan 7, está aquí en nuestro interior. And the Lord speaks to us with little quickenings that we do not Y perceive. el Señor nos habla con pequeñas vivificaciones que nosotros no percibimos. The Holy Ghost has a special language with you. El Espíritu Santo tiene un idioma especial para comunicarse contigo. And you've got to learn to understand when He's talking to Y tú you. debes aprender a entender cuando Él te está hablando a ti. But He will speak to your spirit. Pero va a hablarle a tu espíritu. And the location of your spirit is in here. Y la ubicación de tu espíritu está aquí en esta región. And so the problem with God that God has with us is this. Y el problema que Dios tiene con nosotros es esto. He created us for fellowship. Él nos creó a nosotros para tener comunión. But since the fall, our carnal mind has blocked us from fellowship with the Pero Father. desde la caída nuestra mente natural bloqueó esa comunión con el Padre. And God speaks, but we don't even know. Y He Dios nos speaks. habla y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. And so then the word says, in a dream and a vision of the night, in deep sleep, then Y He luego opens. la palabra sigue diciendo, por sueño en visión nocturna, Read verse cuando el 16. sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. He gives instruction while they're sound Yeah. asleep. So God has to wait until this old carnal mind is asleep. Así que Dios tiene una manera que mientras esta mente natural está dormida, Dios tiene una manera para hablarle a nuestro espíritu. And that enemy is out of the way. Porque ese enemigo nuestro está a un costado, This old natural mind. que es nuestra mente natural. And when we are in a dead sleep, Y cuando estamos profundamente dormidos, our spirit never sleeps. nuestro espíritu nunca It's like duerme. the Spirit of God that never slumbers. Es como el espíritu de Dios que nunca duerme ni se adormece. And so God drops information into our spirit. Así que Dios deposita información a nuestro espíritu. He puts that instruction inside our spirit. Él pone esa instrucción dentro de nuestro espíritu. But He has to wait till our mind is out of the way. Pero Él tiene que esperar hasta que nuestra mente esté fuera del camino. And He does it, it says in verse 17 and 18, Y aquí en el verso 17 y 18 dice, that He may withdraw man. para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. So He has to open our ear while we are asleep. Así que Él tiene que abrir nuestros oídos cuando estamos dormidos, Because He wants to keep us from going the wrong direction. porque Él quiere guardarnos de que vayamos hacia el camino equivocado. Let me tell you, so often we're seeking guidance from the Lord. Déjeme decirle, muy a menudo buscamos que la guianza del Señor. And we get overwrought because we cannot discern what God is Y saying. muchas veces no sabemos qué hacer porque no discernimos lo que Dios nos está diciendo. This is a wonderful scripture when you're in such a situation. Esta es una escritura maravillosa cuando tú te encuentras en semejante situación. Sometimes I say, Lord, I don't know what I'm supposed to do. A veces yo digo, Señor, yo no sé lo que tengo que hacer con respecto a esto. Seal instruction in my spirit while I sleep. Señor, sella la instrucción dentro de mi espíritu mientras yo estoy dormida. And you know He does. ¿Y sabes que Él lo hace? I wake up the next morning knowing exactly the Yo me direction I'm supposed to despierto a la take. mañana siguiente sabiendo exactamente qué dirección debo tomar. But God's highest is not that He has to speak to us when we're asleep. Pero lo más alto de Dios no es que tenga que hablarnos a nosotros cuando estamos dormidos.
God's highest is that we can learn to hear Him while we are awake. Lo más alto es que podamos oírle a Dios mientras estamos despiertos. And so the Bible says there are two ways that He opens our ears. Y la Biblia dice que hay dos maneras que Él abre nuestros oídos. Number one, Número uno, in Job 36. en Job 36. In verse 10 it says He opens our ears through discipline. In Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. 36:10 de Job. And then in verse 15 En el verso 15, it says He opens our ears through affliction. al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. So God is determined to teach us to know His voice. Así que Dios está determinado a enseñarnos para que conozcamos su voz. He's determined, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, Él está determinado But there are two ways. en dos maneras. One is the highway, Una manera es la manera más alta, and one is the other la way. otra es la más baja. The highway is to learn through discipline. La manera más alta es aprendiéndolo a través de la disciplina. But if we won't learn through discipline, Pero si no lo aprendemos a través de la disciplina, then in trouble and oppression, a través de opresiones y tribulaciones, God will get our attention. Dios va a obtener nuestra atención. And then we will learn to know His voice. Entonces vamos a aprender a conocer su voz. But that's the hard way. Pero esa es la manera difícil. The good way is the way Jesus learned the voice of the Father. La buena manera es como Jesús aprendió a oír la voz de su Padre. There's a beautiful scripture in Isaiah 50 Hay una hermosa escritura en Isaías 50, where Jesus is speaking prophetically. donde Jesús está hablando en forma It's a profética. prophecy about Es Jesus. una profecía acerca de Jesús. And he's telling how he learned to hear God. Y nos dice cómo él aprendió a oír la voz de Dios. And he said in verse 4 Dice en el verso that 4. the Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. He says he wakens me morning by morning Despertará mañana tras mañana. to hear as the learned. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. And the Lord and Jesus is saying that every morning God would speak to Y him. Jesús está diciéndonos que cada mañana Dios le hablaba a él. And he could speak such wonderful things Y él le hablaría cosas tan maravillosas because God was speaking these things to him. porque Dios le estaba hablando estas cosas a él. He was repeating what he heard from God. Y él estaba repitiendo lo que él oyó del And Padre. he said, the Lord has opened my ear and I was not rebellious. Y sigue diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. He's saying that he could speak as one with authority and learning because he heard, his ear was open. Aquí vemos que él podía hablar con autoridad porque su oído había sido abierto y él no fue rebelde a esa palabra que le fue dada. But he said morning by morning. Pero él dice mañana tras mañana. He was saying that every morning I get before God and I listen. Él estaba diciendo que cada mañana yo me presento delante de Dios y escucho. My ear is open because every morning I'm there before Mi God oído listening. está abierto porque cada mañana yo estoy allí delante de Dios. And I hear what God is Y saying. yo oigo lo que Dios está diciendo. And therefore I can go out and preach with power. Y por lo tanto yo puedo salir y predicar con poder y autoridad. Because I heard the heart of God. Porque yo in my morning escuché el prayer. corazón de Dios en la oración de la mañana. And that's the way we will have power in our preaching also. Y esta es la manera que tendremos poder nosotros en nuestra predicación. It's the way we will have words of wisdom. Es la manera que vamos a tener palabras de sabiduría. Because we have our ear
opened. Porque tenemos nuestros oídos abiertos. We hear as the learned so we can speak as the learned. Nosotros oímos al aprender y hablamos. And the key is morning by morning. Y la clave es mañana tras mañana. Discipline. Disciplina. God will open your ear by discipline. Dios abrirá tus oídos a través de la disciplina. The morning is the best time to hear Y the la voice of mañana God. es la mejor hora para oír la voz de Dios. Because the carnal mind has not been fully Porque activated. la mente carnal todavía no fue plenamente activada. Your mind gets busy and the voice of the Spirit gets dim. Tu mente se pone mareada, pero el espíritu se pone, The voice of the Spirit gets faint. la voz del espíritu viene en forma clara. But in the early morning, when your carnal mind is still Pero sleepy, a la mañana temprano, cuando todavía la mente natural está semidormida, the voice of the Spirit is very strong. la voz del espíritu es muy fuerte. And it's easier to learn the voice of the Lord Y es in más the early fácil morning aprender a oír la voz del Señor a la mañana temprano. because your soul is quiet. Porque tu alma está aquietada. Now, knowing God's voice brings untold benefits to our life. Ahora, conociendo la voz de Dios trae beneficios indecibles para nuestras vidas. Untold blessings come if we learn to discern what God is saying. Bendiciones sin número vienen a nuestra vida cuando aprendemos a discernir lo que Dios nos está diciendo. It's like a story that I heard about a wireless operator. Es como una historia que yo escuché acerca de un operador de radio inalámbrico. There was a ship line that advertised it needed a wireless operator. Y había un aviso, un anuncio pidiendo un radio operador para operar la radio inalámbrica. And so the advertisement said, come to a certain office at 10 o'clock on a certain day. Y el aviso decía que la persona se presente a cierta hora y cierto día en cierta oficina donde estaba la dirección. And that they would be interviewed for the job. Y que la persona iba a ser entrevistada para darle el empleo. This young man went to this office and there were about 12 other men waiting to be Y interviewed. este hombre fue allí a esa oficina y encontró que ya había 12 personas esperando ser entrevistadas. And they sat around laughing and talking. Y ellos estaban sentados allí hablando y riéndose. And they sat there for a long time. Y ellos estaban sentados allí por mucho tiempo. And the young men kept saying, when are they going to interview Y el us? joven decía, pero ¿cuándo nos van a entrevistar? We've been waiting here a long time. Hemos esperado ya por tanto tiempo. And pretty soon they saw one of the young men get up and go into a certain door. Y ellos vieron que uno de los jóvenes se levantó y entró por una puerta. And they kept on talking and laughing. Siguieron hablando y riéndose. And pretty soon the young man came out with a big smile on his Y face. pronto ese joven salió con una gran sonrisa de esa oficina. And the president of the company came out and said to the young men, you're all excused. Entonces el presidente de la compañía salió de su oficina y le dijo a los que estaban esperando allí, ustedes ya pueden irse. I've already hired my man. Yo ya contraté a este hombre. And all the other young men said, when did you hire him? Entonces dijeron, pero usted ¿cuándo lo contrató a él? We weren't even interviewed. Nosotros ni siquiera nos entrevistó usted. And the man said, oh, I hired that young man that just left. O yo contraté a ese joven que acaba de salir. They said, well, why did you hire him without interviewing the Pero rest of ¿por qué us? lo contrató a él sin entrevistarnos a nosotros? He said, well, while you were all laughing and talking, Mientras ustedes todos hablaban y se reían,
there was a Morse code being tapped out, había un código Morse que estaba repiqueteando it was being tapped out over the intercom, y se oía por el intercomunicador and it was a message, y era un mensaje. and it said the first young man that hears this message and comes in is going to get the El job. primer joven que entre dentro de la oficina que escuche este mensaje será contratado. And so, you see, he was listening, Usted ve que él estaba atento, escuchando. and he got a great blessing. Y él obtuvo la bendición. And the Lord says, when you're listening, Y el Señor dice que cuando tú escuchas and when you hear my voice, y cuando tú oigas mi voz, you will have wonderful things. tendrás cosas maravillosas. But sometimes you miss them Pero a veces tú las pierdes, unless you're tuned in to the voice of a God. menos que tú estés sintonizando la voz de Dios. One time when I was in the Philippine Islands, Una vez cuando yo estaba en las Islas Filipinas, I arrived in Manila in the middle of the night, yo llegué a Manila en medio de la noche. and I was not able to confirm my ticket back to the United Y States. yo no pude confirmar mi vuelo de regreso a Estados Unidos. But I knew that on this airline, if you did not confirm your ticket, you would lose your way home. Entonces yo sabía que en esa aerolínea, si uno no confirmaba su regreso, perdía su asiento, su lugar. But I was going out into the Philippine jungles early the next morning. Pero yo me iba a las Filipinas temprano a la mañana al interior en las selvas. And when I got in that night into Manila, all the agents had gone home. Y cuando llegué a Manila esa noche, muy tarde, todos los empleados se habían ido a la casa, no había nadie. And my flight the next morning was so early that none of the agents were there yet. Y mi vuelo a la mañana era tan temprano que todavía no había ninguno de los empleados allí. So I wasn't able to confirm my ticket. Así que yo no pude reconfirmar mi vuelo. And I went out into the back part of the island of Luzon Y yo fui allí a la isla de Luzón en un área remota to a place called Baguio. para un lugar que se llama Bajío. And I asked that little airport there if I could confirm there. Y yo pregunté si yo podría reconfirmar mi vuelo de regreso allí en ese aeropuerto. And they said, well, if you go in town to the Japanese airline, Entonces me dijeron, si usted va al centro de la ciudad, a la aerolínea japonesa, they have a computer ellos tienen una computadora and you can confirm there. y usted puede reconfirmar allí su vuelo. So I went in there and I asked them to confirm me. Y así que yo me fui allí a esa oficina y les pedí que me reconfirmen el regreso. And so when they did, there was a little teeny piece of paper that came out of the computer. Y cuando ellos lo hicieron, había un pequeño pedazo de papel que salió de la computadora. And very softly, the voice of the Lord said, save that little piece of paper. Y una voz muy suave me dijo, guarda esa hojita de papel. And so I did it. Así que yo lo hice. And I put it in the case where I keep my glasses. Y yo lo puse en el estuche donde guardo mis lentes. And I completely forgot about Y it. yo me había olvidado por completo de ese pedazo de papel. Weeks later, I came back to Manila to go home to Y America. varias semanas después yo fui a Manila de vuelta para regresar a Estados Unidos, a mi casa. There was just enough time to get from the domestic airport to the international Había airport. suficiente tiempo apenas para llegar del aeropuerto de vuelos domésticos al aeropuerto de vuelos internacionales. And when I got to the international airport and went to the ticket counter, there was no one there. Cuando yo fui al aeropuerto internacional y fui allí a la oficina, al mostrador de la aerolínea, And no I había s- nadie ahí. I started asking, where are the people for Northwest Orient Airlines? Entonces yo preguntaba, ¿dónde está la gente, los empleados de la aerolínea Northwest? They said, oh, they've already gone home for the day. Oh, ya se fueron a casa, ya terminaron su tarea. I said, but
I have a flight that's supposed to leave in 40 minutes. Y yo dije, yo tengo un vuelo que va a salir en 40 minutos. They said the only flight left about 3 hours ago early this morning. Ellos me dijeron, el único vuelo que salió hace 3 horas salió esta mañana. And I said, but my ticket says the flight is not until 12 o'clock. Pero yo dije, pero en mi pasaje dice que mi vuelo es después de las 12. They said, your ticket is wrong. Entonces me dijeron, su boleto está equivocado. Well, you know, I had an Apex fare that cannot be Y changed. yo tenía todo el itinerario que no podía ser cambiado. I said, is there any agent for Northwest here that I can talk with? Entonces yo dije, ¿hay alguna gente de esta aerolínea Northwest con quien yo pueda hablar? And they sent me way up to the 3rd floor in the airport. Y me mandaron al 3er piso del aeropuerto. And I came into this office and there was an executive sitting behind a big... Yo estaba en las Islas Filipinas y a duras penas tenía $30, no había cómo regresar a casa. My ticket could not be refunded or changed. Mi pasaje no podía ser ni siquiera cambiado ni tampoco que me devuelvan el dinero. Well, I was about to cry. Yo estaba casi por llorar. And I said, I don't know what to do. Yo dije, yo no sé qué hacer. He said, well, if only you had confirmed this problem would have been discovered. Si usted hubiera reconfirmado su regreso, este problema se hubiera descubierto. And I said, but I did confirm. Pero yo dije, sí, yo lo reconfirmé, He said, we have no record of your pero confirmation. no hay ningún registro de su reconfirmación. And I said, but I did confirm. Pero yo dije, yo lo reconfirmé. And I could tell he didn't believe me. Y yo pude darme cuenta que no me creían. I said, I confirmed in Baguio. Yo lo reconfirmé en el aeropuerto de Baguio, Because there were no agents here when I got in that night. porque aquí no había ningún empleado cuando llegué a la noche tarde. And there were none there the next morning when I had to Y leave. tampoco había ninguna gente a la mañana temprano cuando yo tenía que salir. But I did confirm. Pero yo lo reconfirmé. And the man just kind of looked at me and shook his head. El hombre me miraba y meneaba la cabeza, And the voice of the Lord y la voz del Señor said, show him that little le piece dijo, of muéstrale paper. ese papelito. And I thought, that little piece of paper, Oh, ese papelito. where is it? I can't ¿Dónde remember. está? No me acuerdo dónde lo puse. And the Holy Ghost said, it's in your glasses Y el case. Espíritu Santo me dijo, está en tu estuche de anteojos. Oh, yes, yes. And I Oh, quickly sí. got it. Rápido lo And saqué there it was. y ahí estaba. And I said, sir, this came from the computer when I Dije, confirmed. Señor, esto salió de la computadora cuando yo reconfirmé mi regreso. And he looked at it. Él lo miró And then he looked down at his desk y miró su escritorio and he began writing. y comenzó a escribir. And he was writing on slips of Y paper. estaba escribiendo sobre pedazos de papel. And he was not even looking at me anymore. Ya ni me miraba más a mí. And I thought, am I dismissed? Yo pensé, ¿me estará despidiendo? Am I supposed to just leave quietly? ¿Tendré que salir despacito de aquí? And inside I was screaming, Y adentro, en mi interior, yo estaba llorando. Jesus, help me. Jesús, ayúdame. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. And I was just getting ready to turn and to leave Y cuando yo estaba casi por salir, when the man looked up from all El- his writing el hombre de todo lo que escribía me miró a mí. and he had this big smile on his face. Tenía una sonrisa grande en su rostro. He said, here, Mrs. Lewis, Aquí está, señora Luis. here is a voucher for you to take a cab to the hotel. Aquí hay un A voucher. cupón para que usted vaya al hotel y se aloje. And here is a voucher for the hotel. Y aquí está el cupón para que usted le entregue al hotel. And have you had lunch yet? ¿Y usted almorzó ya? I said, no, sir. Yo dije, no, todavía no. He said, well, here is a voucher for your Bueno, lunch. aquí hay un cupón para que vaya a comer. Here is a voucher for your dinner. Y aquí hay un cupón para la cena. Here is a voucher for your breakfast Y tomorrow aquí hay morning. también un cupón para su desayuno mañana a la mañana. Here is a voucher for the cab to bring you back to the hotel. Y aquí tiene el cupón para el taxi que le traiga de vuelta al aeropuerto desde el hotel. And this voucher
voucher with your ticket will put you on tomorrow morning's flight to America. Y este cupón la va a poner mañana con su pasaje al vuelo que sale para Estados And he said, Unidos. is there anyone that you need to notify that you're coming in a day late? ¿Hay alguien a quien usted debe notificar de que usted va a llegar un día más tarde? Well, I had tears streaming by now. Para ese momento las lágrimas corrían por mis And I mejillas. said, yes, sir, my son. Yo dije, sí, a mi hijo. He said, well, give me his number, Entonces me dijo, deme su número and we'll have our people in San Francisco to call him. y vamos a hacer que nuestros agentes en San Francisco le llamen por So teléfono. he'll know the new time that you are Y arriving. él va a saber el nuevo horario de su llegada. And I said, sir, thank you. Yo dije, Señor, muchas gracias. I don't know what to say. Yo no sé qué decir. He said, oh yeah, here is one more voucher. Aquí hay todavía un cupón más. And I said, what for? ¿Para qué le digo yo? He said, well, you might want a midnight snack. Tal vez usted quiera un bocado a la medianoche. And he said, in that hotel is the best heladas in the Philippine Islands. En ese hotel los mejores helados se sirven ahí a la medianoche. And here is a voucher for you to go get ice Y cream. aquí tiene un cupón para que usted se coma un buen helado. I went to the hotel. Fui al hotel, It was beautiful. era hermoso. I had been in a place in the Philippine Islands where they didn't have running water. Yo estuve en un lugar del interior de las Filipinas donde no había agua corriente. And it was so hot, and they didn't even have fans. Hacía tanta calor y no tenía ni siquiera un ventilador. And the air conditioning in that hotel was so strong Y el aire acondicionado de ese hotel estaba tan fuerte that I even had to sleep under a que yo blanket. tenía que dormir bajo las cobijas. And God gave me a wonderful little 24-hour Y vacation Dios me dio una vacación de 24 horas in an expensive en hotel un hotel de categoría because I heard the voice of the Lord porque yo escuché la voz del Señor and saved a little piece of paper que estaba en ese pedacito de papel que yo that tenía en la mano. usually is thrown away. A little paper that's usually thrown away. Que un papelito que lo tiramos sin darle importancia. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Aleluya. How much longer should we go? Well, you have to minister to the people. How much longer should we go? Should we close the word pretty soon? There's so many other things I wanted to Pregunta si share. está bien que siga hasta la medianoche. But one of the things that I wanted to finish Una de with las cosas con las cuales yo quería terminar is that prayer is creative. es de que la oración es creativa. The Lord said in John 14:14, El Señor dice en San Juan 14:14, if you ask anything in my name, I will do it for si you. algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. And in Greek it says something so wonderful. Y en griego significa algo muy maravilloso. It says, if you ask anything in my name, Si algo pidierais en mi nombre, I will make it for you. yo lo haré para ti. In other words, if I don't have it, Si- I'll make en it. otras palabras, si Él no lo tiene, lo va a crear, lo va a hacer especial para ti. That if it's not there, God will create it just for Si you. no está disponible, Dios lo va a crear para que tú lo tengas. And the Lord wants us to learn how to pray creative prayers. Entonces el Señor quiere que aprendamos a orar oraciones creativas. Because God wants our voice to lose His power back into this old dark world. Porque Dios quiere que nuestra voz se alce en forma creativa en este mundo de tinieblas y oscuridad. The power of the Holy Ghost is voice activated. El poder del Espíritu Santo es el que activa nuestra voz. Now we know that we're to pray the word of God. Nosotros sabemos que debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios. But I want to tell you how to do it. Pero yo quiero decirles cómo pueden hacerlo. Don't start speaking the word until you have worshiped and adored the Lord. No comiences a hablar y repetir la palabra hasta antes de que hayas adorado
y alabado al Señor. Because as you begin to worship and adore the Lord, you get filled with the breath of Cuando God. tú comienzas a adorar y alabar al Señor, eres lleno del aliento del Espíritu de Dios. The Holy Spirit begins to fill you with the very breath of the El living Espíritu God. Santo comienza a llenarte con el aliento de su poder. And when you speak that word, Y cuando tú hablas esa palabra, it's His breath that's behind it, es not su your breath. aliento que está detrás de esa palabra. And it says in Isaiah, the breath of the Lord will slay His enemies. Y dice en Isaías que el aliento del Señor derribará a sus enemigos. But God wants to use your mouth. Pero Dios quiere usar tu boca. He doesn't have a mouth on this earth. Él no tiene una boca aquí en la He's tierra. got to use the mouths of His people. Él quiere usar la boca de su pueblo. But the Holy Spirit, just like the Holy Spirit brooded over the waters in the book of Genesis, Así como el Espíritu Santo estaba allí moviéndose sobre la faz de las aguas, the word still had to be spoken. aún la palabra así debía ser hablada. The power, creative power, is loosed with the word. El poder es soltado cuando hablamos la palabra. La palabra es la que suelta el poder para que sucedan las cosas. The power gets generated as you are praying in tongues. Y el poder se genera cuando oramos en lenguas. And that word is getting incubated inside of you. Y esa palabra se está incubando dentro de ti. You have to really just hatch that word like a seed Tú in your tienes mouth. que empollar esa palabra para que pueda brotar a la vida. And the spirit that will incubate that word, Y el espíritu que va a incubar esa palabra, the spirit's like a dove that's hovering. el espíritu es como una paloma que está cubriendo. And when that brooding of the spirit, that anointing and power, it suddenly you release it as you speak the Y word. cuando esa unción del espíritu, ese poder está incubando y tú hablas la palabra, sueltas. And that's when that word is a creative word. Y allí es cuando esa palabra se convierte en algo creativo. But you mustn't start speaking the word until you have adored and worshiped the Pero Lord. no debes hablar la palabra antes de que hayas adorado y alabado al Señor. And then the very power and breath of God is filling you inside. Y luego cuando todo ese poder y ese soplo del Espíritu está llenando tu ser. And that power goes forth with that word Y ese poder sale con la palabra and performs it on this earth. y obra en esta tierra. And God creates things in the natural Y Dios crea cosas en lo natural that are taken from the realm of the spirit. que han sido tomadas del plano del Espíritu. And He uses you as a vessel to Y Él do te it. utiliza a ti como un vaso para producir eso. A few years ago, my husband was in a terrible crash and was burned over 80% of his body. Hace varios años atrás mi esposo tuvo un terrible accidente y fue quemado en 80% of his body. 80% de su cuerpo recibió quemaduras de la gasolina que se encendió. Only 20% of his skin was left. Solamente le quedó un 20% de su piel. There was not enough to skin graft his body. No había suficiente piel para injertarla en su cuerpo. There was no hope for my husband to live. Y tampoco había esperanza para que mi esposo viva. Because without skin, you don't live very long. Porque sin piel una persona no puede vivir mucho tiempo. And so we began to pray. Así que comenzamos a orar. And we began to pray and to worship and to Comenzamos a orar y a alabar y a adorar al Señor. pray. And the doctor said, what shall we do? Y los médicos decían, ¿y ahora qué hacemos? I said, well, you begin to skin graft my husband's body with what skin you have. Entonces dije, comiencen a hacer el injerto con lo que le queda de piel. They said it will not be enough to do any good. Dijo, no, eso no va a alcanzar, no es suficiente, no sirve. I said, but you begin it anyway. Pero yo dije, ustedes comiencen igual. And I want to show you something. Y yo les quiero mostrar algo.
They have improved skin grafting since then, but at that time, Ellos eran expertos en injertos de piel, pero desde aquel entonces, if you had an area this large to be skin si tú grafted, tienes una zona de este tamaño para que sea, you needed a sheet of skin this big. tú necesitas A sheet of skin this big. un pedazo de piel de este tamaño. Because the skin would shrink when you cut Porque it off. cuando es injertada la piel, se encoge And part of it would die. y parte de ella se va a morir. So to fix up a place this big, you needed this much Así que skin. para un tamaño así, de donde falta la piel para injertarla, hace falta un pedazo de piel así de grande. So there was no way that 20% of the skin could cover 80% of the Así body. que no había forma de que un 20% de piel pueda cubrir el 80% restante que faltaba la piel. But they began to use what skin they Pero had. ellos comenzaron a utilizar con la piel que podían usar. The place where they take the skin is called a donor site. Y la parte de la piel que ellos usaban para injertar se llamaba el costado del donante. So they took the skin off and they began to put it on the great areas that were burned. Así que sacaban la piel y la ponían en las grandes zonas donde estaban las quemaduras. And to their surprise, they didn't lose one bit of that skin. Y para la sorpresa de los médicos no perdían ni un solo centímetro cuadrado de piel. 99% of every skin graft took and lived. 99% de cada pedazo de piel que injertaban quedaba perfectamente. It takes about 2 weeks for the skin to begin to really grow tightly. Y hace falta 2 semanas para que la piel se aferre y crezca normalmente. And to their amazement, they saw that the donor site had reproduced more skin. Y para asombro de ellos vieron que de donde se había sacado la piel se reprodujo nuevamente. And they were able to take off more and put it in Y another luego place. podían sacar más de esa piel y ponerla en las partes donde carecía. It's like God gave that sick man's body power to recreate skin Así- over and over again. Es como que Dios dio a ese cuerpo que le faltaba tanta piel el poder para recrear toda la piel que faltaba. And finally, they had skin grafted the whole man Y finalmente ellos habían injertado la piel sobre todo el cuerpo, from 20% of his body. de un 20% nomás de piel que había quedado. And I want to tell you, God said, if I don't have it, I will make it for you. Y yo quiero decirte, reiterando, que Dios dijo que si yo no lo tengo, lo voy a crear para ti. Whether it's skin, Sea que sea piel. Aleluya. Gracias, Padre. whether it's salvation for your children, Sea la salvación para tus hijos o tu familia, whether it's healing for your marriage, sea sanidad para tu matrimonio, whether it's a job for you. sea un empleo para ti. God said, if it isn't there, I will make it Dios for dice you. que si no está allí, yo lo voy a crear, lo voy a hacer para ti. Hallelujah. Aleluya, Thank you, aleluya. Jesus. Gracias, Amen. Señor. Gracias, Come on Señor. up, Renee. Aleluya, aleluya. We didn't get to this part. That's okay. No hemos llegado a esta otra ilustración. We will believe God to come back and teach that some other time. Vamos a creer que Dios va a permitir que volvamos para seguir enseñando estas verdades. Amen. Aleluya. But it's so late Ya la hora avanzó. that we're going to have Renee sing another song. Vamos a hacer que nuestra hermana René cante otra canción. And I want you to enter into worship. Y quiero que usted entre en la alabanza, en la adoración. And I want you to worship until the Holy Spirit is brooding over you in Y yo this quiero que place. usted adore hasta que el Espíritu Santo sople sobre este lugar y los milagros sucederán.
And I want you to pray in tongues Y usted ore en lenguas and move in the Spirit y muévase en el Espíritu until you are full of the breath of hasta que God. usted esté lleno del aliento de Dios. And then we're going to speak the word. Y luego nosotros vamos a hablar la And palabra. we're going to speak the word for healing. Vamos a hablar la palabra para la sanidad. And speak the word for deliverance. Vamos a hablar la palabra para liberación. And speak the word for healing of families. Vamos a hablar la palabra para sanidad de nuestras And familias. speak the word for good jobs. Vamos a hablar la palabra para buenos empleos. And we're going to see God create what isn't Y there. vamos a ver cómo Dios puede crear lo que no está allí. But you worship and get full of the breath Pero of usted God. adórele al Señor y llénese del aliento del Espíritu Santo. And when the Holy Ghost is hovering like a Y cuando el beautiful Espíritu dove, Santo está aquí como una hermosa paloma, we're going to speak that word. vamos a hablar esa palabra. And it's going to create what you Y va a need. crear aquello que tú necesitas. Amen. Amén.
Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Tú eres digno, gloria. Oh, da, 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 casa de Iquiridia, da, da, da. Oh, di, 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 da, da, da. Oh, da, ra, di, di, Iquiridia, da, da, da. Oh, da, ra, di, di, Iquiridia, da, da, da. Oh, gloria a tu nombre, Cordero. Te adoramos, te adoramos. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y te adora. Oh, da, ra, di, di, Iquiridia, da, da, da. Oh, da, 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 da. Da, 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 di, di, Iquiridia, da, da, da. Oh, digno, digno eres. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo. Te adora mi alma, te alaba mi alma. Gracias, porque tú eres el que bendice y prospera. Tú prosperas a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Tú obras milagros, tú obras milagros, milagros creativos. Una radicidad, sopla sobre cada necesitado ahora. Just put your hand on the place that needs to be healed. Pon tu mano sobre el lugar donde necesita que Dios te sane. Put your own hand on the place. Pon tu propia mano en el lugar. And we're going to pray for the healing now. Vamos a orar por la sanidad de tu cuerpo. And you, Father, we thank you. Padre, te damos That gracias. the word of the Lord proclaims. Por la palabra del Señor proclamamos That you took our sicknesses de in que your tú has own tomado body. nuestras enfermedades sobre tu cuerpo That you carried them to the cross. y tú las cargaste sobre la cruz. And Lord, if you carried our sicknesses, Y ahora, Señor, al haberlas cargado tú, then we don't have to carry no them. debemos nosotros cargarlas And más. we refuse this sickness right now. Y nosotros ahora reprendemos y rechazamos toda enfermedad de nuestro cuerpo. And we put this sickness on the cross Y right ponemos now. toda la enfermedad nuestra sobre la cruz ahora mismo. And devil, we aren't going to carry this sickness Y anymore. ahora, Satanás, sepa que no llevaremos más la enfermedad. Because Jesus took my Porque sickness. Jesús tomó mis enfermedades. And I'm not going to have
this sickness from you. Y yo ya no voy a recibir más esa enfermedad de ti. Because my sickness was taken to the cross Porque mi already. enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario. And in the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús, I proclaim healing yo to my body. proclamo sanidad a tu cuerpo. In Jesus' name, En el nombre de I Jesús, renounce the sickness. renuncio a la enfermedad And I proclaim y deliverance. proclamo liberación. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And I thank you, Y Jesus. te doy gracias, Thank Jesús. you, Jesus. Gracias, Jesús, That same spirit de que ese mismo espíritu that raised from the dead, raised Jesus from que the levantó a dead, Jesús de entre los muertos lives in me. vive dentro de mí And he is quickening me. y me está vivificando a mí And ahora restoring my flesh y está restaurando mi carne according to the word of de God. acuerdo a la palabra de Dios. Father, I thank you Padre, te doy gracias for demonstration, por darnos a nosotros for performance of your word. el cumplimiento de tu palabra That spirit of Christ y ese espíritu de Cristo and the spirit of the que dead levantó a Jesús de entre los muertos would do a great miracle now obrará un gran milagro in ahora the lives of his people. en las vidas de tu pueblo. Come, Holy Spirit. Ven, Santo Espíritu, Come upon your people. ven sobre tu pueblo ahora. Let the virtue of God Derrama la virtud de Dios sobre flow cada across uno this auditorium. a través de todo este auditorio. Come, Holy Spirit. Ven, Santo Espíritu, Loose your people. suelta a tu pueblo, Loose your people. liberta a tu pueblo. Hallelujah. Gracias, Señor. Aleluya. People, the Spirit of God is here. El Espíritu de Dios está aquí, The mis Spirit amados. of healing is in this El Espíritu room. de sanidad está corriendo ahora. Reach out and take it. Tómalo, recíbelo. Jesus is Lord. over that Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesus is greater than the name of cancer. El nombre de Jesús es mayor que el nombre del cáncer. The name of Jesus is greater than heart trouble. El nombre de Jesús es mayor que cualquier problema de corazón. The name of Jesus is greater than high blood pressure. El nombre de Jesús es mayor que la presión alta de sangre. The name of Jesus is greater than every disease. El nombre de Jesús es mayor que cualquier enfermedad. And in the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús, I've loosed this people yo suelto a este pueblo from every disease. de toda dolencia. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. rule and reign in this place, Lord Jesus. Señor, gobierna y reina ahora en este lugar. And we praise you. Te alabamos. Now let's pray in tongues again. Siga orando en lenguas ahora. And let's let the Holy Ghost brood upon Mientras el us. Espíritu Santo sigue soplando sobre ti. And we're going to pray for jobs for the people that need work. Después vamos a orar por trabajo y por empleos para los que no tienen trabajo. The people that have terrible financial strait. Todos los que tengan problemas financieros y apreturas The Lord, económicas. that the Holy Spirit is going to create El Espíritu Santo lo va a crear. a divine provision for the people of Una God. provisión divina para el pueblo de Dios. Because they that trust the Lord Porque los que confían en el Señor shall not lack any good no les thing. faltará ninguna cosa buena. So let's pray in the Spirit. Sigue orando en el Espíritu. You just get up there. Aleluya, aleluya. Te adoro, te adoro, te adora mi alma. Te alaba mi alma, te alaba.
bendito, bendito tú eres. Digno de gloria y de honra, aleluya. Oh, da 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 da, kakaririkiria, da da da. Oh, da raririkiriria, da da da. Oh, gracias. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre. Tú estás aquí. Tú estás aquí peleando por tu pueblo. Pelea la batalla de cada uno de tus hijos. Aleluya, aleluya. Before we go on, Antes de que continuemos, there's someone that has a terrible liver condition, hay alguien que tiene un problema de hígado and the Lord wants that person y el Señor quiere que esa persona, to believe for Crea His healing now. por la sanidad ahora mismo, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Father, if you've shown this condition, it's because you want to do Padre, something tú me has about it. mostrado esa condición, tú quieres sanar a esa persona. And we thank you, Lord Jesus, Te damos gracias, Señor that Jesús, you don't expose things just to be exposing them. de que tú no expones las cosas para que sean solo expuestas. But you expose things because you want to do something Porque tú supernatural. expones las cosas porque quieres hacer algo. And Father, we pray Padre, te that pedimos you give that person a new liver, que tú le des un hígado nuevo a esa persona. that you bring total restoration Que tú traigas una restauración to that completa y member of the total body, to that member of the body. a ese miembro del cuerpo. We thank you, Lord, Gracias, Señor, that disease that caused that problem, de que esa enfermedad que causó ese problema it's gone forever. se ha ido para siempre. I think maybe it was hepatitis, I'm not sure. But anyway, the Spirit of the Lord El Espíritu del wants healing. Señor tal vez haya sido hepatitis o algo grave así. And now the Spirit of the Lord wants to restore jobs to the people that need work. Ahora el Espíritu del Señor quiere abrir puertas de trabajo para los que necesitan trabajar. And the word of the Lord says Y la palabra del Señor dice that the Lord is our shepherd and we shall not want. de que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. That my God shall supply all Y of mi our Dios needs. suplirá todas nuestras necesidades. And we're going to stand upon this mighty promise. Y vamos a pararnos sobre esta poderosa promesa. That God is going to meet the needs of His Y people. de que Dios va a suplir la necesidad de su pueblo. He fed thousands and thousands in the wilderness of Sinai. Si Él pudo alimentar a miles y miles de personas en el desierto del Sinaí, He can take care of the people in Argentina. Él puede cuidar a la gente de Argentina también. His promises do not depend on any economy. Porque sus promesas no dependen de la economía de ningún His país. promises depend on the solid truth of His word. Sus promesas dependen de la sólida verdad de su palabra. And His word is established in heaven Y forever. su palabra está establecida en el cielo para siempre. And Aleluya. Father, we pray that for your full provision Padre, te pedimos por una provisión plena for every member of this para body, cada miembro de este cuerpo. that none will do without, Que ninguno carezca de nada. that none will be jobless, Que ninguno esté sin empleo. that you go out there into the city, De que puedan ir allí por la ciudad. and if there are no jobs, you will make jobs. Y aunque no haya empleos, tú harás y crearás empleos. You said if it isn't there, you will make it. Tú has dicho que si no está allí, tú lo vas a crear. And Lord, we ask you to make jobs for the body of Te Christ. pedimos, Señor, que tú crees empleos para tus hijos. Let